Si miramos nuestra historia, las personas siempre han sufrido heridas, fracturas, hemorragias y cada vez se requería ayuda calificada. ¿Cómo prescindir de los cirujanos en tales situaciones? Pero hasta el siglo XIX, en muchos países de Europa existía una marcada división entre médicos y cirujanos. Los médicos eran la élite, recibían formación médica en universidades y se dedicaban al tratamiento de enfermedades. Los cirujanos, especialistas en tratar fracturas, luxaciones, heridas y realizar operaciones, eran considerados artesanos. No se les permitía formar parte del gremio de médicos, no tenían derecho a recetar medicamentos y aprendían directamente en la práctica, asistiendo en hospitales y escuelas de cirugía. Incluso cuando realizaban operaciones complejas, se les consideraba solo asistentes de los médicos verdaderos y se les pagaba significativamente menos. Por eso, hasta finales del siglo XVII, la cirugía no era una profesión prestigiosa, ¿no? Los cirujanos pertenecían a la misma corporación que los barberos, quienes también tenían permiso para realizar sangrías, extraer piedras, colocar vendajes y extraer dientes. Cortaban con las mismas navajas que usaban para afeitar, simplemente lavándolas en agua y calentándolas al fuego. Esto se consideraba normal. ¿Y ustedes se arriesgarían a operarse con su peluquero? Escriban en los comentarios. La cirugía es imposible sin un conocimiento profundo de la anatomía, pero la Iglesia condenaba rotundamente la profanación de los cuerpos. Las autopsias solo se permitían en raras ocasiones y con la autorización de las autoridades. Por ejemplo, en 1231, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, permitió a la prestigiosa Escuela Médica de Salerno realizar una autopsia cada 5 años. Los cuerpos se disecaban de manera solemne en salas especiales denominadas anfiteatros. Los respetados profesores no se rebajaban a trabajar con un bisturí, solo indicaban al cirujano qué hacer. Los estudiantes presentes eran espectadores silenciosos y muchos terminaban sus estudios sin haber presenciado una disección anatómica. No es de extrañar que la capacitación de los cirujanos dejara mucho que desear. Intentó cambiar esta situación Andreas Vesalio, el fundador de la anatomía científica. Después de 4 años de estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad de París, se quejaba: nadie me mostró nunca un hueso ni un músculo y mucho menos un vaso sanguíneo. Legalmente solo se podían estudiar huesos, pero incluso estos había que obtenerlos por cuenta propia en los cementerios. En 1543 publicó un tratado sobre la estructura del cuerpo humano, pero tanto los médicos como la Iglesia se le opusieron de inmediato. Los médicos estaban indignados por sus críticas a las teorías del maestro griego Galeno y los teólogos lo acusaron de blasfemia. Vesalio tuvo la osadía de afirmar que el número de costillas en hombres y mujeres era el mismo, mientras que la Biblia dice que Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán, lo que implicaba que los hombres debían tener una costilla menos. Vesalio fue destituido de su puesto docente, condenado públicamente y exiliado de la ciudad. Con la proliferación de armas de fuego, aumentó el trabajo para los cirujanos. Las heridas eran más extensas y la supuración más severa. En 1497, el cirujano y boticario alemán Hieronymus Brunswick publicó un libro sobre el tratamiento de heridas que por primera vez planteó la posibilidad de que la pólvora contuviera algún tipo de veneno. El famoso tratado del cirujano italiano Giovanni da Vigo, El arte de la cirugía, escrito en 1514 y publicado en más de 50 ediciones en varios idiomas, aconsejaba cauterizar las heridas con hierro candente y verter aceite vegetal hirviendo sobre ellas. En noviembre de 1537, en plena guerra italiana, después de un asalto fallido, el ejército francés sufrió enormes pérdidas. El joven cirujano militar Ambroise Paré, de 26 años, atendía a decenas de soldados heridos cada hora. El procedimiento para brindar primeros auxilios era automático. Introducía el cuello de un embudo de hierro en la herida y vertía aceite caliente de saúco. Después, la quemadura fresca se trataba con una mezcla curativa de yema de huevo, aceite de rosas y trementina. Todo esto era espantoso, por supuesto. Las personas gritaban de dolor y no era sorprendente que muchos prefirieran la muerte a semejante tratamiento. Sin embargo, esta vez había tantos heridos que el aceite se agotó. Paré comprendió que la situación era desesperada. Los heridos ya no podían salvarse, así que decidió intentar aliviar su sufrimiento. Simplemente comenzó a extraer las balas y a untar las heridas con yema de huevo y trementina, dejando el resto al destino. Contra todo pronóstico, a la mañana siguiente,
Los pacientes que no habían recibido tratamiento con aceite caliente no padecían dolores, descansaron bien y sus heridas no presentaban inflamación ni hinchazón. En cambio, los desafortunados tratados, según las reglas, seguían gimiendo de dolor o, peor aún, habían muerto. Por pura casualidad, Paré demostró experimentalmente que cauterizar con aceite un supuesto veneno era inútil. A partir de entonces, él mismo probó personalmente todos los remedios descritos y recomendó lo mismo a otros cirujanos. Así comenzó una nueva era en la historia de la cirugía, la era de un enfoque consciente. Al mismo tiempo, Paré propuso un nuevo método para detener hemorragias. En esa época, cuando una herida o amputación dañaba un vaso sanguíneo grande, se cauterizaba con hierro candente. Si eso no funcionaba, se sumergía el muñón en un caldero de brea hirviendo. Aunque la hemorragia se detenía, los tejidos quemados comenzaban a gangrenarse y el paciente moría de septicemia. Paré sugirió ligar los vasos sanguíneos con un simple hilo resistente. Desde entonces, la ligadura de vasos se convirtió en el método principal para controlar hemorragias durante las operaciones. Sin embargo, a pesar de estos avances, en muchos países, los cirujanos tardaron siglos en conseguir cátedras universitarias propias y un estatus igual al de los médicos, un caso excepcional, aunque representativo de la percepción pública hacia los cirujanos, ocurrió a finales del siglo XVI. Felipe el Hermoso, rey de Francia, expresó su opinión con notable franqueza. Creo que quienes practican la cirugía son ladrones, falsificadores, espías y pillos. Claro, en esta época abundaban los charlatanes. Autoproclamados curanderos llegaban a alguna aldea donde inevitablemente alguien estaba enfermo y comenzaban a curar. Como no existían licencias ni medios para verificar antecedentes a través de Internet, estos estafadores aplicaban compresas para el dolor de muelas hechas con saliva de caballo, cobraban su tarifa y huían rápidamente montados en la misma bestia. Por eso, en la Edad Media, había sobradas razones para desconfiar de los cirujanos, incluso de aquellos que eran considerados especialistas reconocidos. Todo cambió gracias a un incidente. A principios de 1686, al rey de Francia se le detectó un absceso cerca del ano. Poco después se formó una fístula, un canal que conectaba el recto con la piel, y se decidió realizar una operación. El cirujano real practicó en 75 pobres y prisioneros, utilizando un cuchillo quirúrgico especial de diseño reducido. No todos los pacientes sobrevivieron al experimento, pero en la fecha señalada, Luis el XIV fue operado con éxito. Mientras tanto, Georges Maréchal, primer cirujano del rey, insistió ante Luis XIV en la creación de una institución de educación superior para cirujanos, la Real Academia de Cirugía. Como argumento, mencionó el caso de la fístula real. Sin embargo, debido a la oposición de los médicos titulados, esta academia no se inauguró hasta el 18 de diciembre de 1731, bajo el reinado de Luis XV. Así fue como los cirujanos ganaron el antiguo debate con los médicos. Otro importante avance en la cirugía estuvo relacionado con la aparición de la anestesia. Con la introducción de los anestésicos, la percepción de la sociedad hacia los cirujanos cambió rápidamente. Esto fue particularmente beneficioso en casos donde no solo era necesario realizar un corte, sino amputar una parte completa del cuerpo, es decir, realizar una amputación. Este procedimiento con toda razón era considerado el más doloroso y por ello se ejecutaba con gran rapidez. Por ejemplo, el cirujano militar francés Dominique Jean Larrey, durante las guerras napoleónicas, realizaba amputaciones en tan solo 7 minutos. ¿Por qué no? Esto era perfectamente posible, especialmente cuando se practicaban hasta 200 operaciones de este tipo en un solo día. Antes de la anestesia, la principal virtud de un cirujano era su velocidad. Así, cuando apareció la anestesia y se pudo operar a un ritmo normal, aquello representó una verdadera revolución en la cirugía. La siguiente revolución quirúrgica ocurrió en el siglo XX, vinculada a la higiene. Hoy en día los cirujanos visten impecables batas blancas, se colocan gorros, máscaras y guantes en el quirófano, y todos los instrumentos se esterilizan meticulosamente. Pero antes, el uniforme de un cirujano consistía en una bata negra o un delantal de cuero oscuro para disimular las manchas de sangre seca. La mesa de operaciones también estaba cubierta de sangre y pus de pacientes anteriores. Los instrumentos se enjuagaban únicamente con agua. Lavar las manos era opcional, por supuesto. La cirugía moderna es completamente diferente a la de antaño. Han cambiado los métodos, los instrumentos y las formas de utilizarlos.
Aún así, ni la cirugía vascular ni la neurocirugía habrían sido posibles sin las lecciones del pasado. Algunas de estas lecciones son espeluznantes, pero parecen ser el precio del progreso. Y quién sabe, tal vez dentro de 100 años, nuestros métodos ultramodernos para suturar fibras nerviosas también se consideren bárbaros, algo que en realidad es bastante natural. Hasta la próxima, amigos.